RTP. Está con nosotros a esta hora de la mañana Jorge Calderón Salazar, él es analista económico y hablaremos con él sobre el análisis de su columna, la diplomacia directa. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Jorge, economista. Gracias por acompañarnos. Un gusto saludarlos, muy buenos días, estimada Astrid, Jorge y don Ramón, un placer estar en el programa. No, gracias a usted. Hablemos justamente de lo que nos convoca. Este artículo suyo que lo ha titulado La diplomacia directa. Hablamos de aquella diplomacia con la cual hemos podido, por ejemplo, actualmente, y lo leía don Ramón en su titular, de conseguir que Power China se haga cargo de Coca-Cola Sinclair, o de qué tipo de diplomacia estamos refiriéndonos aquí. Bueno, en ese sentido, a la cercanía que tiene que existir entre los países a través de los mandatarios, si bien siempre es importante las misiones diplomáticas, las visitas de cancilleres, las reuniones interministeriales, entre otros, considero que mejores resultados se dan cuando los presidentes justamente son los que van entablando esas reuniones, generan esa apertura de puertas, y ya depende de los países, a través de sus ministerios, distintos organismos, pasar esa puerta. Y en ese sentido, las giras presidenciales que ha realizado el presidente Noboa, en especial la última, de acercarse a importantes líderes, China, Israel, España, Francia, Estados Unidos en su momento, Canadá, nos demuestra justamente la idea de ese acercamiento. Buscar, sin duda, el peso del Ecuador no es tan importante en términos económicos, políticos, en el contexto de las naciones, pero estamos necesitados de inversión extranjera, estamos necesitados de apoyo internacional en términos de seguridad y otras aristas, energía, como justamente lo estaba mencionando, y yo creo que esa cercanía ayuda mucho a entablar relaciones, a hacerse cargo de ciertas situaciones que tal vez quedaron pendientes, como lo de Coca-Cola Sinclair, Coca-Cola y otros proyectos más. En todo caso, yo creo que es positivo para el país que podamos ir avanzando en esa línea, y esperemos que los resultados, y obviamente eso va a también estar pendiente de la ciudadanía, los resultados, por la inmediatez, y lo destacaba justamente en esa columna, la inmediatez quiere que los resultados sean un poco más ya estrechada la mano con el presidente con el que se reunió, pero en todo caso yo creo que habrá que establecer hitos de corto, mediano y largo plazo para que justamente se visibilicen los resultados de estas giras presidenciales. Economista Calderón, y en ese sentido usted acaba de tocar un punto, ¿no?, que para mí era el pie para la siguiente pregunta, y es ¿cómo se conciben hoy por hoy las diplomacias? Porque, por ejemplo, el presidente de Ecuador recibió muchas críticas cuando se tuvo una reunión que no constaba en la agenda del presidente Donald Trump, pero que existía una fotografía de por medio. Se habló de la informalidad en la que se dio, si fue recibido o no en la Casa Blanca, y por ahí pues muchas voces dijeron, hay muchos presidentes que están dentro de la agenda presidencial, que son recibidos en la Casa Blanca y que solamente pues pasan por ella y por la oficina del presidente de los Estados Unidos para 15 minutos de la foto y nada más. Mucho más productivo pudo haber sido este encuentro informal en el cual se pudo haber hablado muchas cosas. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, que ya llega la carta de extradición de alias Fito. Puede ser una victoria política o no, diplomática también del presidente de Ecuador, pero que al final del día comienza a concretarse esos viajes que se ha tenido y esas conversaciones que desde la presidencia se dijo que se mantenía con Estados Unidos. En ese sentido, ¿cómo se percibe hoy la diplomacia a diferencia tal vez de otros tiempos? Esto es todo un interesante punto, estimada Astrid, porque incluso los cambios que se están dando en la actualidad en la forma de generar conversación, generar negociaciones, que de alguna manera la batuta la está llevando el presidente Trump con esa manera bastante distinta, por así llamarlo, con lo que usualmente se ha tratado la diplomacia. Yo creo que está marcando una forma, pero también de estos acuerdos, de estas reuniones informales se pueden conseguir acuerdos. Y es evidente que la cercanía que el presidente Noboa tiene con el secretario de Salud ya de Estados Unidos por temas ya familiares ha ayudado un poco para que también esa relación se pueda ir gestando. Tú ya lo mencionabas, llegó ya el pedido de extradición, y son cosas que van a ir poco a poco reflejando estos resultados. Lo importante es estar en sintonía con lo que está pasando en el mundo, y esto hay un tema de criminalidad transnacional que hay que darle mucha lucha. Ecuador es uno de los países que más está siendo afectado por esto. Hay gobiernos que también les interesa combatir, hay que buscar esas coincidencias. Estados Unidos
según los supuestos de Trump por llevar a cabo todos estos temas de aranceles, por ejemplo, es una lucha contra, más allá de la inmigración ilegal, contra temas de fentanilo, de que ingresen drogas a ese país, y el Ecuador es uno de los países donde más ha crecido el tránsito de drogas. Entonces hay que buscar esas coincidencias con estos países de cara justamente a poder buscar resultados en los que nos interesa. Tuvo reuniones en Italia justamente con el presidente y primer ministro y el fiscal de ese país para ver temas contra las mafias que justamente también nos atacan a nosotros. Entonces yo creo que esa coincidencia de agenda va a ser fundamental para que los resultados sean lo más rápido posible, los más concretos, y se visibilicen más allá de apoyos o declaraciones o fotos, se visibilicen en recursos, en acciones concretas y que los resultados puedan ser palpables para nosotros. Economista Calderón, y en base a su respuesta, me gustaría tomarme el punto donde menciona el tema de aranceles y ubicar este tema de la diplomacia también en el ámbito del comercio internacional, que por supuesto están interlazadas y conectan bastante. En ese aspecto hay muchas cosas que se están dando en el mundo, quizás al menos en estos últimos días está el tema de aranceles de Donald Trump, cosas que probablemente veamos en las siguientes semanas y veremos o no si Ecuador está dentro de esa lista y efectivamente se cumplen, porque lo estaba. Tenemos también, por ejemplo, el caso de que la producción petrolera en Ecuador está ahorita en su punto más bajo, e incluso hace semanas atrás tuvimos quizás ese conflicto, esa llamada guerra, entre comillas, guerra de 12 días que pasó en Irán, donde también Estados Unidos tuvo un conflicto ahí. Bajo todo ese contexto, ¿qué claves deberíamos tomar nosotros a partir del comercio internacional para justamente también poder crecer económicamente o al menos apoyarnos en algo? Porque si bien estamos hablando un poco del tema de la seguridad, de lo que podemos hacer en base a eso, cosa que es muy urgente e importante en Ecuador, también tenemos que analizar esa parte quizás del comercio internacional, porque al final del día vivimos en una economía globalizada. Claro, Jorge, el tema de comercio, de intercambio es importante y vital. Ha quedado demostrado desde que firmamos o desde que entró en vigencia el 1 de enero de 2017 el acuerdo multipartes con la Unión Europea, los beneficios del comercio exterior, que probablemente en otros momentos, en otras épocas algo oscuras de nuestro país no lo vieron, no lo reflejaron y prefirieron crecer de forma endógena, es decir, que sea el gasto público que impulse cuando hay muy buenas oportunidades a través del comercio internacional. Y esto no se trata de teoría, se trata de pragmatismo. Varios años después se ha demostrado cómo está la balanza comercial con la Unión Europea. Hemos avanzado con un acuerdo con China, que si bien todavía muestra un saldo deficitario, porque nosotros somos los principales compradores de productos chinos, en términos de balanza comercial con respecto a otros países de América Latina, deja ver que eso es una vía importante, una vía en la cual se puede ayudar a superar la pobreza. Y los casos sobran. Si nosotros nos remontamos al 2005 y recordaremos que Chile y Costa Rica fueron los primeros países en ese entonces de alcanzar los objetivos del milenio que se habían impuesto unos cuantos años antes, especialmente a través del comercio internacional, del intercambio, de la apertura comercial. En todo caso, el Ecuador tiene que seguir en esa senda. Nos falta mucha tarea, hay que buscar diversificar nuestra oferta exportable, hay que seguir buscando mercados, hay que concretar inversión extranjera, hay que firmar acuerdos bilaterales de inversión. Entonces, hay una tarea compleja, con algunos obstáculos en el camino, pero yo creo que es importante ir avanzando hacia ello y seguir dándonos cuenta de que esa es una alternativa viable para inclusive poder salir de la inseguridad, porque no es que apoyen ni esté justificando, pero probablemente muchos de los jóvenes que caen en las redes de GDO es por la falta de oportunidades, porque se instala un imaginario de que esa es la vía para alcanzar riqueza, para alcanzar un ingreso, cuando hay otras vías realmente formales, legales, viables, pero hay que gestarlas como país. Y en este sentido, brindar las condiciones para que podamos ser un país que atrae inversiones, para ser un país que es más insertado en el mundo, para ser un país que comercie más, que comercialice más. Okay. Es importante. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas ocasiones en China, en Alemania, y me doy cuenta de lo tan valorado que es el producto ecuatoriano allá, y eso es importante que podamos irlo aprovechando. Estamos muy bien posicionados en términos de calidad, pero sin duda hay mucha tarea pendiente por hacer. Economista, en honor al tiempo, porque tenemos también una cadena a las 7:25, la siguiente pregunta sí me gustaría seguir continuando con lo que usted estaba diciendo y por eso hacía esta pequeña interrupción. Usted habla de, por ejemplo, esa certidumbre que debemos darle a los mercados para que llegue esa inversión extranjera. Hoy por hoy tenemos uno de los riesgos país más bajos de los últimos 2 o 3 años, considerando debido a ya sea la
la inestabilidad política que hemos tenido, ya sea, por ejemplo, el tema de la seguridad, que a nivel pues, mundial nos ha afectado bastante como imagen y como país. En ese sentido, ¿usted cómo ve favorable en temas económicos que se baje el riesgo país? ¿Es un factor importantísimo o es un factor que suma para que los mercados comiencen a llegar? Esto también tomando en cuenta que, por ejemplo, en el último viaje del presidente, el euroasiático, también se tuvo conversaciones con empresarios de los países en los cuales se visitó. Es muy importante, Astrid, realmente es vital que podamos ir reduciendo el riesgo país. Sin duda quisiéramos que se reduzcan niveles como Uruguay, que tiene 86 puntos, o Chile, que tiene 140, pero hay ya temas estructurales que hacer. De alguna manera la coyuntura, llámese el alivio que hay que ya no hay pugnas entre legislativo y ejecutivo, el precio del petróleo que tiene de cierta forma un buen nivel, los acercamientos a los organismos multilaterales ha ayudado a que baje. Pero hay temas estructurales, como cuáles: poder reducir el gasto público, poder reducir la dependencia del petróleo, buscar ser atractivos para la inversión extranjera. Son aspectos que no lo vamos a solucionar en el muy corto plazo, pero de alguna manera estamos tendiendo ese camino para poder alcanzarlo. Nos va a ayudar también en que en algún momento podamos regresar a los mercados internacionales a través de emisiones de deuda, que ahora no es que no lo podamos hacer, sería realmente un costo económico muy alto hacerlo por la tasa de interés que se debería fijar dado el riesgo del país. En todo caso, es importante avanzar en esa ruta, pero hay que hacer la tarea. Veamos el caso de Argentina, con Milei en diciembre de 2023 con un riesgo país de 2.300 puntos, ahora se encuentra en 740 puntos aproximadamente. ¿Por qué? Porque están haciendo la tarea. ¿Faltan cosas por hacer? Sin duda, hay temas estructurales que ese país tiene que vencer, y lo mismo es en el caso del Ecuador. Pero en todo caso, es importante ir avanzando con el tema de reformas. Le quedamos muy agradecidos. RTP